Después de todo lo que sucedió con mi esposo, consigo localizar a Garrick. Él me ayudará. Voy temerosa hacia donde él está, porque sé que él tuvo amistad con mi esposo años atrás. Yo le dije, no sé si me vine a meter a la boca del lobo. Simplemente quiero la verdad. Y si usted no me puede ayudar de alguna u otra manera, tendrá que ser alguien que me ayude, que me escuche. Entonces le cuento toda la situación y me dice que sí, que todo lo que yo pensaba, que todo lo que sospecho es verdad. Entonces le pedí ayuda porque necesito que mi esposo se vaya de mi casa, pues ya estaba afectándonos a todos. Prácticamente la casa estaba invadida de todas sus cosas. Este guía espiritual habló con él, persuadiéndolo a que cambiara, que dejara de hacer lo que hacía con su familia, de que iba a perderla, que él le podría ayudar, pero él no le contestaba nada. Pues él decía que Garrick era su maestro, ya que él le había enseñado muchas cosas. Lamentablemente mi esposo desvió el camino. Yo le decía a él que ya tenía que irse y él no decía cuándo. Entonces llamé al señor Garrick que viniera y limpiara la casa, por favor. Entonces él vino cuando mi esposo no estaba. Entonces el señor sube y empieza a trabajar. Y se suelta su cabello. Y se empieza a deformar su cara. Y su ayudante empieza a orar en otro idioma. Entonces, después de que él se fue, lo más sorprendente fue que en una pared se empezaron a reflejar muchos asteriscos dorados como luces. Y mi hija me dice, ¿estás viendo? Y le dije, tal vez sea la cortina. Y ella me dice, no mamá, no hay luz, no es un reflejo. Hay personas que están saliendo de la pared. Y me dice, sí, pensé que estaba viendo cosas, pero ella también lo vio. Empezamos a ver que empezaban a salir mujeres, niños, hombres, ancianos y por último, la Santa Muerte. Caminaban hacia la ventana y desaparecían. Le llamamos inmediatamente a este guía y le dijimos que estaban saliendo personas como espíritus. Y me dice, sí señora, son las personas que su esposo tenía retenidas, con la ayuda de brujas y los rituales que ellas hacían. Los sacaban del panteón y los ponían a servir como muchas sectas lo hacen, manteniéndolas con la luz de las velaciones. Y yo ya las estoy mandando a la luz.
Nos dijo que estos entes mi esposo los tenía controlados para que le ayudaran con sus trabajos. Mi esposo en ese momento no se encontraba, pero cuando le contamos lo que pasó, él no nos creía, decía que era mentira. Él estaba empeñado a negar todo lo que estaba pasando. Después de la ayuda de este guía, la casa se sintió más tranquila. Pasa el tiempo, aproximadamente 6 meses, mi esposo se va y cambia el consultorio. Pasan vacaciones y de regreso, él ya no nos hablaba. Se iba todos los días a las 8 de la mañana y regresaba a las 12 de la medianoche a dormir. Ya no teníamos comunicación ni convivencia. Le pedí que se fuera, pues ya no quería nada con él. Pues hubo infidelidades, ya la relación no estaba bien. Primero lo negaba y después me dijo que esperara, ya que había otra casa, pero él no se iba. Entonces busqué ayuda, busqué a alguien más, un lugar donde también ayudan con ese tipo de problemas paranormales, para que me ayudaran con mis problemas. Pero en este mismo lugar me encontré con otra vecina y me dijo, ¿no vino su esposo? Ahí supe que él también venía aquí. Entonces cuando hablé con este brujo, me empezó a negar todo lo que mi esposo hacía, que según él no hacía nada a mi esposo. Esta persona estaba encubriendo a mi esposo. Pasan los meses y yo ya no aguantaba, pues ya no se iba, aunque no había contacto ni convivencia. Entonces vuelvo a contactar a Garrick y él me dijo que decidiera si quería seguir hasta donde topara el asunto. Y le dije que sí, porque tengo a mis hijos a mi cargo, tengo que ver por el bien de ellos. Él me dice, voy a ir a su casa, haré algo, y su esposo se irá en no más de 14 días. Y en 5 días mi esposo se fue. Como yo trabajo, él aprovechaba cuando no estaba para sacar sus cosas. Él se va, pero en menos de una semana nos llega una demanda de divorcio, donde pedía pensión y pedía la mitad de la casa. Mis hijos fueron a hablar con él y le preguntaban si ya no iba a regresar. Y él les decía, ayúdame a que ella me firme, sin importar sus hijos. Él puso muchas mentiras de que lo maltratábamos, que dormía en un catre. Él decía que estaba afectado física y mentalmente, que él había tenido una preparálisis. Mi esposo decía que era taxista para poder pedir pensión. Entonces contacto a un abogado y le informo todo lo que me pide. Entonces conseguí información donde respaldaba que él se dedicaba a la acupuntura. Con eso el abogado pudo demostrar que él no era taxista. Y no tuve que darle pensión y quedamos divorciados. Después de eso ya estábamos acostumbrados a la manipulación de él. Oíamos su voz en la casa. No dormía, no podía bajar de peso, me daba estreñimiento crónico. Mis hijos no podían bajar al siguiente piso de la casa, nos tenía controlados. Temerosos, manipulados, el daño era mental y emocional. Él consiguió que quienes lo ayudaban unieran sus capacidades psíquicas para poder hacernos daño. Incluso hacerme pensar que él tenía poder de estar en 2 partes al mismo tiempo. Ver lo que le pasaba a otras personas. Al final supimos la verdad de que él se apoyó en gente que hace brujería y esa clase de cosas. Mis hijos veían sombras en el piso de abajo, sentían asedio, como si algo los vigilara y no los dejaba andar libres por la casa. Recuerdo que creíamos ver su sombra pasar por los cuartos. Aunque él no estaba, nos hacía verlo, sentirlo. Pero todo esto era parte del trabajo de toda esa gente que lo apoyó en esa cruzada para dañarnos a su familia.
Después de que se fue han pasado muchas cosas, todo se descomponía. Tronaban los aparatos, las lámparas, los focos. A veces no quería pensar que pasaba algo raro, pero llegó un momento que la casa se me llenó de gusanos. A la niña le provocó enfermedades, problemas de sobrepeso, problemas de la piel. Hace 3 meses estábamos mi hermana y yo en la sala y se empezó a llenar completamente de humo. Y se oía que se movía gente. Entonces empecé a maldecir, grité, no me voy a parar. No tengo miedo porque esta es mi casa. Este guía nos comentó que eran 3 brujas. 3 mujeres que mi esposo puso a trabajar para asediarnos. Incluso me dijo que a él también lo estaban acechando y estropeando su trabajo. Y una de ellas le preguntó, ¿por qué la defiendes? Déjala, tú no te metas. De hecho, este guía volvió a limpiar la casa. Ya ahorita, ya vivimos un poquito mejor. Ya no se siente mal estar en la casa. Yo conseguí un trabajo mejor. Los muchachos volvieron a la escuela. Ya la niña está mejor. En sí, él no nos ha dejado en paz. Siento que él aún nos sigue asediando, pero ya hay más distancia. Y batallará más. Él tenía muchos aliados que lo enseñaban a trabajar. Gracias a este guía, esta persona ya no está en nuestra casa y en nuestras vidas. Ya no me manipula. Mi situación mejoró considerablemente. Este guía me dio lecturas de salmos y aceites para que me ayudaran en mi proceso de liberación. Él siempre estuvo al pendiente de nosotros como pacientes. Es una persona especial que tiene cierto rango espiritual